Las explosiones y los incendios han sido siempre desastres que traen consigo calamidades. A lo largo de la historia han ocurrido muchos sucesos ocasionados por estos, o en todo caso, como consecuencias. Estas tragedias envueltas en llamas se han llevado vidas o recursos que para algunas poblaciones lo eran todo. Es por ello que te invito en este video a repasar diversos acontecimientos trágicos, incendios que lo han consumido todo y explosiones que han acabado con todo. Puesto 7. Como en una película de terror donde se deja ver escenas explícitas e impactantes para cualquier mente sensible, lo que sucedió a continuación fue algo sumamente de horror. Vamos a empezar este top por un acontecimiento que, para las personas que lo tuvieron que presenciar, les debió de haber sido algo terrorífico. Pues, pongamos el contexto. Escucha e imagina y escribe en los comentarios cómo tú te hubieses sentido si hubieras vivido y presenciado todo esto. ¿Te hubieses mantenido fuerte o hubieses sido víctima del miedo? Era un 8 de diciembre del año 1863. El año ya estaba por culminar. Y en Santiago de Chile, como ya era costumbre en aquel entonces, la gente se reunía en una iglesia llamada la Iglesia de la Compañía de Jesús. En ese día asistieron miles de devotos. El día transcurría con normalidad, pero en un instante todo repentinamente cambió. De la nada y sin previo aviso, el fuego los envolvió y acorraló. Las personas consumidas por el miedo, pánico y desesperación empezaban a ser víctimas del desastre que estaba ocurriendo. Intentaban escapar del fuego voraz, que poco a poco lo empezaba a consumir todo. Lamentablemente no pudieron salir por las puertas, puesto que el diseño de estas mismas solo se podían abrir hacia adentro y no hacia afuera. Entonces, producto de la desesperación, se aglomeraron en las puertas, no logrando abrirlas. No se sabe con certeza qué originó este desastre. En aquella época hubo varias versiones que intentaban dar explicación a lo ocurrido, algunas de las cuales decía que tal vez se rompió alguna instalación de gas dentro de la iglesia, pero fue rápidamente descartado, puesto que se corroboró que dicha iglesia no contaba con instalaciones de gas. Sin embargo, se tomó como posible causante el hecho de que un sacristán, al estar encendiendo unos adornos, salió una llamarada que alcanzó unas flores hechas de papel, empezando así a propagarse el fuego por todo el recinto. Esta tragedia se llevó consigo la vida de más de 2000 devotos que asistieron en ese día. Para mayor desdicha, los cuerpos eran casi irreconocibles para sus familiares, que, una vez controlado y disipado el fuego, tuvieron que presenciar un panorama de pesadilla. Puesto 6. What are you guys up to? We're getting there. Doesn't feel like it, man. I got young kids. I understand that, sir. We're on the way. He's on the 105th floor, the northwest corner. We have no problem. We're operator? Yeah. Come on, man. Okay, we have everything, sir. I know you do, but it doesn't seem like it. You got lots of people up here. I understand. I know you got a lot in the building, you up on the top. Smoke rises, we're on the floor, we're in the window. Okay. Just try to hang it there. I'm going to stay with you. So you're in an air-conditioned building. We're young men, we're not ready to die. I understand. Okay, so what's your last name? Mine's high school. I must have called about a dozen times already. COSGROVE. Yeah, my wife thinks I'm all right. I called her and said I was leaving the building. I was fine, and bang. That's the little John Astor's office. OST. ARU. ARU? Right, that's the office we're at. There's three of us in here. OST, ARU. Hello? Hello? We're looking at the financial center. Three of us, 2 broken windows.
Lo que está en el siguiente puesto es un hecho que estremeció a todos, y es que nadie es ajeno a este suceso. Esta noticia recorrió todo el mundo, transmitiendo el mismo dolor y miedo. Un 11 de septiembre del año 2001 sucedió lo que a día de hoy a muchas personas les atemoriza recordar. Donde está la televisión y la encendí y decía vuelo 93. En ese momento lo supe. 4 vuelos comerciales fueron tomados a la fuerza por un total de 19 desadaptados que buscaron sembrar terror a un Estados Unidos que supo mantenerse fuerte. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. El primer vuelo, que llevaba a bordo a 11 miembros de la tripulación más 76 pasajeros y los 5 secuestradores, fue tomado a la fuerza. Is that American 11 trying to call? We have some planes, just stay quiet and you'll be okay. We're heading to the airport. And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll injure yourself and the airplane. Let's stay quiet. That's good. I see you're referencing for the movie. Nobody move, please. We're going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. Y lo dirigieron a la torre norte de las Torres Gemelas, decidiendo impactar con todos los tripulantes que iban a bordo. Amy, are you still there? We're in rapid descent. We're all over the place. Can you look out the window and tell us where you are? Do you recognize anything? Amy, do you know you're headed toward Kennedy? I see water. Buildings. We're flying low. We're flying very, very low. We're flying way too low. Oh my God, we're... Shit! Amy, can you hear me, Amy? Minutos después aparece el segundo avión, que tenía a bordo a 9 miembros de la tripulación con 51 pasajeros, sin contar a los 5 secuestradores, que, de igual forma, tomaron el control del vuelo a la fuerza y decidieron impactar contra la Torre Sur con todas las demás personas que estaban a bordo del vuelo. Otro avión volando muy bajo. Es lo que estamos viendo aquí. Pasaron unos minutos, las personas estaban atónitas por lo que estaba pasando, desesperadas, buscaban despertar de esta pesadilla, negando a creer que lo que estaba pasando era real. Sin siquiera poder digerir esta verdad, aparece la noticia de que un tercer vuelo había sido tomado a la fuerza, con 6 miembros de tripulación y 53 pasajeros, sin contar a los 5 secuestradores, que dirigieron el avión y lo hicieron impactar contra el Pentágono. Pero por si esto no fuera poco, las personas tuvieron que recibir otra noticia más, de que otro vuelo había sido tomado a la fuerza. Este vuelo llevaba una tripulación de 7 personas y una cantidad de 33 pasajeros, sin contar a los 4 secuestradores. Los pasajeros que iban en este vuelo se armaron de valentía y dieron batalla por el control del vuelo. Se podía oír el carrito rodando
y golpeando la puerta. Golpeaban la puerta y utilizaban el carro para entrar en la cabina. Habían logrado romper la puerta de la cabina. Estaban en la cabina. Yarra pone el avión de cabeza. Murieron de cabeza y sepultados a 12 metros bajo tierra. Esta batalla provocó que el avión desviara su rumbo, impactando en un campo de Pensilvania y ya no en su objetivo principal, el cual era el Capitolio de los Estados Unidos. Conforme iban sucediendo estos ataques, las torres emblemáticas de Estados Unidos se iban envolviendo en llamas, poco a poco soltando escombros. El impacto que sufrieron por parte de los ataques debilitaron significativamente sus infraestructuras. Sumado los incendios que se originaron, iban debilitando más sus instalaciones, a pesar de que ambas torres tenían una buena ingeniería detrás de sus construcciones, pero se dieron al daño ocasionado, llegando a derrumbarse por completo ambas torres. Estos cobardes ataques se llevaron la vida de 2.977 inocentes, sin contar a los 19 secuestradores que convirtieron un día normal de viaje, de trabajo o un simple día cotidiano más en una completa pesadilla. Muchos hasta el día de hoy lo recuerdan con mucho dolor y frustración. Puesto 5. Continuando con el siguiente puesto, los desastres suelen pasar de imprevisto, sin ser advertidos y tal vez no estar correctamente preparado para aquello. Pero ¿qué pasa cuando alguien es consciente del peligro y aún así no decide tomar las medidas previsoras pertinentes? Sería un acto de negligencia, ¿cierto? Lo que yace en el siguiente puesto es precisamente eso, una negligencia que, si se hubiese evitado, se habría salvado muchísimas vidas. Esto pasó un 18 de agosto del año 1769 en Brescia, Italia. Ese día, un rayo llegó a impactar alcanzando a más de 100 toneladas de pólvora que estaban almacenadas dentro de la iglesia San Nazario. Se había decidido almacenarlo en la iglesia porque se tenía la idea de que las campanas eran capaces de evitar los rayos, teniendo la creencia de que el diablo se presentaba en forma de fenómenos meteorológicos extremos y si intentaba entrar a los lugares sagrados, las campanas las dejarían, decidiendo así no usar un pararrayos. También había la idea de que solo Dios podía controlar la naturaleza y que estaba mal inventar algo que influyera en eso, a pesar de que los pararrayos ya se habían inventado 16 años antes, en 1753. Esta catástrofe, según fuentes inglesas, se cobró la vida de aproximadamente 3.000 personas, destruyendo no solo a la iglesia, sino también a edificios y casas cercanas, llegando a afectar aproximadamente a una sexta parte de la ciudad, que quedó reducida a escombros. Este suceso hizo que Brescia replanteara su postura, al igual que la iglesia. Se vieron presionadas a cambiar su opinión, accediendo de esta manera a la instalación de un pararrayos. De igual manera, esta tragedia hizo que se desarrollara un corpus legislativo que iba a estar encargado de la regulación de la fabricación y almacenamiento de materiales explosivos.
Una tragedia en verdad lamentable que pudo haberse evitado, pero como dice la frase, de los errores del pasado se aprende. Puesto 4. En la siguiente ubicación mora un hecho atroz que se llevó a miles de vidas, de una manera que cualquiera que le escucharía contar pensaría que se estaría hablando de una película de terror. Y no se lo podría culpar, pues la manera en la que estas personas perdieron la vida fue sumamente terrorífica. Pues imagínate tú, te estás yendo a dormir, estás en tu cama y de la nada das un sobresalto, asustado porque sientes que te está faltando la respiración. Sin saber qué hacer, te empiezan a arder los ojos y los pulmones, te sientes desvanecer con mucho dolor y desesperación, te vas quedando poco a poco sin fuerzas y no puedes evitar cerrar los ojos. Sería algo desesperante, ¿verdad? Lo sucedido en este puesto aconteció entre el 2 y el 3 de diciembre de 1984 en Bhopal, India. En aquel entonces operaba una fábrica de pesticidas perteneciente en un 51% a una compañía estadounidense y en un 49% al gobierno de la India. Esto se suscitó por la noche. Muchas familias se encontraban en su hogar, otras familias ya estaban durmiendo. Paralelamente, sin que la persona lo sepan aún, la fábrica de pesticidas empezaba a mostrar fallos en sus tanques, que albergaban un gas de isocionato de metilo, el cual es un componente orgánico utilizado para la fabricación de pesticidas, pero es sumamente letal para el ser humano. En esa época, en un comienzo, la compañía estadounidense alegaba que se había suscitado un sabotaje, pero aquello era un pobre intento por defenderse. Ya que las investigaciones sacaron a la luz el pobre estado de sus tanques que almacenaban los gases que utilizaban y que no se respetaban las normas de seguridad en sus usos. Tenía válvulas defectuosas sumado a una mala ejecución en la limpieza y el mantenimiento de la planta, que llegó a ocasionar que impurezas entraran en contacto con el gas que se almacenaba, lo que inició una reacción y una sobrepresión hacia las válvulas. Que ya de por sí estaban en un muy mal estado, y para el colmo, el sistema de seguridad dirigido a evitar una posible fuga de gas se encontraba desactivado, aparentemente por ahorro de costos. No funcionaba la refrigeración de los tanques ni el calentador de gases, siendo así que las válvulas se abrieron por una sobrepresión, dejando salir al exterior grandes cantidades de gas tóxico. Posiblemente se estén preguntando, ¿y qué hicieron el personal de la fábrica? A partir de las 10:30 de la noche, los instrumentos empezaban a marcar niveles altos de presión en los tanques, pero decidieron ignorar esas lecturas, porque suponían que eran erróneas, por mal funcionamiento. Una hora después, algunos trabajadores empezaron a percibir algunos despojos de gas, así que decidieron hallar la fuga, lo que les tomó aproximadamente 15 minutos. A las 11:45 avisaron inmediatamente al supervisor a cargo. Y para colocar una cerecita al pastel de varios pisos de desastre que se venía armando, escuchen bien, el supervisor le respondió esto: que solucionarían el problema después de hacer un receso para el té. Lo que obviamente fue una muy mala idea. Siendo así que a los 5 minutos posterior de haber tomado el té, inició la pesadilla. Las reacciones dentro de los tanques estaban generando una presión a niveles alarmantes que las válvulas no soportaron, liberando un aproximado de 30 toneladas de gas de isocionato de metilo. Aunque se tiene registros de que conforme pasaban los minutos, la cantidad de gas liberado llegó a incrementarse a un aproximado de 40 toneladas. Los trabajadores activaron el sistema de alarma de la fábrica para posteriormente evacuar las instalaciones
y alejarse en sentido contrario al viento. Tal vez algunos de los que estén viendo este video ya tengan idea de por qué los trabajadores decidieron ir contra el viento, pero para los que no se hayan percatado, déjenme les conteste. Cuando el gas empezó a ser liberado, entró en contacto con la atmósfera, descomponiéndose en diversos gases letales para el ser humano, comenzando a formar una nube mortífera que el viento iba llevando a la ciudad de Bhopal, y como los gases eran más densos, el viento iba llevando esta nube al nivel del suelo. Los trabajadores, sabiendo que eso estaba sucediendo, decidieron alejarse en sentido contrario al viento, para evitar así ser alcanzados por esos gases mortales. Mientras que las personas que habitaban en esa ciudad ignoraban lo que se les aproximaba. Personas que caminaban por las calles, familias en sus hogares, personas que ya se encontraban durmiendo perecieron sofocadas por la nube de gas. Les quemaba la piel, los ojos e incluso los pulmones al inhalar el gas tóxico. Las personas que intentaban huir sufrían accidentes con otras personas que también intentaban escapar, presas del pánico, la desesperación, el miedo ante lo que veían que estaba pasando, sin saber qué era, ni de dónde vino. Solo sabían que, si seguían allí, estarían como las demás personas, pereciendo en el suelo, convulsionando e incluso escupiendo sangre, retorciéndose de dolor, para luego fallecer. El intento de evacuación de las personas fue accidentado por obvias razones, pero por la dicha de algunas personas, lograron ponerse a salvo, para una vez empezar a iluminarse el día, contemplar un paisaje abrumador, cuerpos de personas fallecidas amontonadas en las calles, hogares con la familia completa dentro, sin vida. Los primeros conteos estimaron que hubo entre 6.000 y 8.000 personas que fueron víctimas mortales de los gases tóxicos. Las personas que lograron sobrevivir a esta tragedia vieron el amanecer de su ciudad envuelta en la pesadilla más horrible jamás vivida. Puesto 3. Los siguientes puestos están en escala de tragedias aún mucho más mayores, cobrándose muchísimas más vidas. Lo suscitado que alberga este puesto es una tragedia envuelta de misticismo y leyenda. La causa que lo originó no se conoce con certeza, pero lo que sí se conoce fue lo que sucedió. Esto aconteció en Japón en el año 1657, en la capital japonesa de Edo, lo que hoy se conoce como la metrópolis de Tokio. La fecha exacta de lo ocurrido varía según la fuente en la que se consulte. Algunos autores mencionan que fue en enero, otros mencionan que fue en febrero, aunque la fecha más recurrente es la del 2 de marzo. Si bien se discrepan las fechas, pero se coinciden en un punto: lo devastador que fue esta tragedia. En aquella época se decía que los incendios y las peleas eran las flores de Edo, puesto que los incendios eran muy recurrentes en esa ciudad, debido a que casi todas las edificaciones estaban hechas con materiales de madera, techos de paja o en algunos casos tejas, lo que las volvía construcciones altamente inflamables, sumado a que meteorológicamente Edo presentaba largos climas soleados, inviernos secos, lo que podría provocar que los materiales de las edificaciones se pudiesen llegar a consumir demasiado rápido ante un incendio. Añadido a esto, las viviendas eran muy contiguas, es decir, Edo tenía calles muy estrechas, lo que significaría la rápida propagación de un incendio. Entonces, en un día todos estos factores se juntaron y bastó solo una chispa para que todo empezara a tornarse como algo apocalíptico. No es una exageración. Se dice que duró 3 días, 18, 19 y 20 de enero, pero como dije hace un momento, la fecha varía según la fuente en la que se consulte. El fuego inició en el templo del distrito Hongo. El viento provocó que la propagación fuese rápida
consumiendo todos los hogares que alcanzara y causando una gran cantidad de fallecimientos, a pesar de que hubo una cuadrilla de incendios que intentó hacerle frente al fuego, pero era muy precaria y sus implementos eran escasos. No lograron abastecerse para hacerle frente a un incendio determinado a devorar todo a su paso. Al día siguiente, los vientos llevaron el fuego al centro de la ciudad, continuando con su destrucción de muchas viviendas y arrasando con muchas vidas que no lograban escapar del fuego, que parecía no disiparse nunca. Y para mayor abatimiento de estas personas que intentaban huir, un humo negro les alcanzaba y les tapaba el cielo, y para donde sea que voltearan, solo veían al fuego destruir hogares y cobrarse la vida de personas que terminaban en el suelo, envueltas en llamas. Al tercer día, el viento ya había empezado a disminuir, pero igualmente propagó el incendio al sur de la ciudad, aunque también el fuego estaba perdiendo fuerza, lo que hizo que se fuera extinguiendo, pero no sin antes provocar los últimos destrozos. Debemos apresurarnos. Luego de que el fuego se extinguiera, el lugar quedó cubierto por un denso humo que impidió que las personas y autoridades sobrevivientes pudieran retirar los cuerpos. Tuvieron que pasar días para que puedan realizar las acciones pertinentes. Se tiene estimado que 100.000 personas perdieron la vida en esa tragedia. Si algunas fuentes mencionan que en aquel entonces había un aproximado de 300.000 habitantes en Edo, puedes hacerte una idea de la magnitud de este nefasto evento. ¿Te acuerdas que al comienzo de este puesto dije que esta tragedia estaba envuelta de misticismo y leyenda? Pues eso recae en las teorías que se realizaron para tratar de explicar lo que originó este lamentable suceso, donde fallecieron 100.000 personas. Una de las teorías menciona que se había realizado un encubrimiento, basándose en que una importante familia que tenía un puesto honorable en el gobierno de aquel entonces vivía junto al templo del distrito. Esta familia encendió algo en su patio de manera descuidada y el viento empezó a propagarlo, causando todo lo antes mencionado, siendo así que el gobierno de aquel entonces le pidió al responsable del templo que se declare como la fuente originaria del fuego, encubriendo así a la familia culpable y evitando posibles protestas de la población, basándose esta teoría principalmente en el hecho de que el responsable del templo no tuvo castigo alguno, algo raro, ya que para aquel entonces se acostumbraba a dar castigos ejemplares, pero aquí sucedió todo lo contrario. El templo tiene registros de que esta familia responsable del incendio al año siguiente le hizo donaciones muy grandes, abundantes cantidades de arroz, donaciones monetarias y entre otras cosas más. Estas donaciones se prolongaron por un largo tiempo, según el registro del mismo templo. La siguiente teoría, que intenta dar explicación al origen de esta tragedia, menciona que el incendio fue provocado por el mismo gobierno de aquella época, basándose en que en aquel entonces existían planes de modernizar la capital, pero este era un proyecto con un costo elevado. Además, muchos residentes se negaban a ser reubicados. Entonces el gobierno, viendo a que no podía llegar a ningún acuerdo y que prácticamente la ejecución del proyecto no podía avanzar, decidió entonces iniciar un incendio controlado, para así poder avanzar con la ejecución del proyecto y de paso reducir costos. Y por última teoría, o mejor dicho, la leyenda producida en torno a este suceso trágico, se originó años posteriores al incendio, y empezó a hacer que esta tragedia también se conociera por el nombre de el fuego de Furisode o del kimono. Esta leyenda relata la historia de una chica de 16 años llamada Umenoko, que había ido al templo a rezar junto con su madre. En aquel momento, observó a un joven samurái muy apuesto, quedando cautivada a primera vista, pero el joven samurái desapareció entre la multitud, a lo cual ella se sintió triste de que no pudieran conocerse. La joven le contó a su madre sobre sus sentimientos y le pidió
que por favor le regalara un kimono. La madre, conmovida y estando de acuerdo con su amada hija, le mandó a confeccionarle dicho kimono. Siendo así que el kimono fue confeccionado. Era un hermoso kimono de mangas largas y con un estampado de crisantemo, similar al que llevaba el joven en sus prendas. La joven, teniendo la ilusión en su corazón de volverlo a ver, iba al templo vistiendo aquel hermoso kimono, rezando para que se pudieran volverse a ver. El tiempo fue pasando, ella no volvió a verlo. Sintiendo una gran tristeza en su corazón, cayó enferma, falleciendo posteriormente en 1955. El funeral se realizó en Hongo. Los padres cubrieron el ataúd con el kimono para despedirse de su hija. Luego decidieron donarle el kimono al sacerdote del templo, quien vendió el kimono a una tienda para que pueda ser vestido por otra bella joven. Siendo así que, tiempo después, el kimono fue comprado y dado a una joven de 16 años, quien, desde que le empezó a vestir, comenzó a ver sombras y visiones donde aparecía el joven samurái. Al igual que Umenoko, a los 17 años, la joven enfermó y posteriormente falleció, en el mismo día que falleció Umenoko. El kimono fue nuevamente dado al templo y el sacerdote nuevamente lo vendió, siendo adquirido y vestido por otra joven de 16 años, a quien le pasó exactamente lo mismo. Y el kimono fue nuevamente entregado al templo. El sacerdote, al notar esto, decidió quemar el kimono para destruirlo y evitar que a otra joven le suceda lo mismo. Es así que, un 18 de enero de 1657, se llamó a los padres de las 3 jóvenes fallecidas y se empezó a realizar una ceremonia para el buen descanso de las almas de las 3 chicas. Mientras el sacerdote recitaba sutras, echó el kimono al fuego. Justo en ese momento, una gran ventisca recorrió todo el templo, sacando al kimono del fuego y llevándolo al techo del templo, iniciando de esta manera la destrucción de casi todo Edo. Estas son las teorías y la leyenda que intentan dar explicación al origen del incendio. Pero tú, que estás viendo este video, ¿qué teoría crees que en verdad haya pasado? ¿Crees que tal vez pudo haber sido un encubrimiento? Escríbelo en los comentarios, que con gusto lo leeré. Tal vez haya dudas acerca del origen de este incendio, pero en lo que no hay duda es que este fue en verdad un suceso devastador que trajo consigo muchísimas muertes y una leyenda trágica que ha pasado de generación en generación. Y así fue como pasó el gran incendio de Meideki, o también conocido como el incendio del kimono. Puesto 2. En este puesto seguimos aún en Japón, pero la tragedia que mora en este puesto es mucho más devastadora. No solo trajo un hecho lamentable, sino que sucedieron muchas cosas, una tras otra. Esto aconteció el 1 de septiembre del año 1923 en la región de Kanto, Japón. Era un sábado y el reloj marcaba aproximadamente las 11:58 de la mañana. Fue en este momento cuando se empezaron a suscitar lo que traería cambios radicales para sus generaciones póstumas. Pero retrocedamos un poco, varios años antes, exactamente en 1905. Este evento ya había sido previsto por un sismólogo japonés llamado Imamura Akitsune, señalando que alrededor de cada 100 años Tokio es víctima de un terremoto y que, para aquel entonces, el último había sido hace 50 años. Esto hacía probable que en los próximos 50 años se pudiese suscitar un nuevo terremoto y que a este terremoto posiblemente le siguiera un devastador incendio, si no se mejoraban las estrategias contra el fuego, incitando así a aplicar mejores medidas de prevención en el país,
tanto para un terremoto como para un incendio. A comienzo del año siguiente, varios periodistas o pseudo periodistas compuestos en compañías de noticia impresa se encargaron de recopilar lo expresado por Imamura y transmitirlo de una manera más sensacionalista y alarmista, pudiendo llegar a tergiversar y o exagerar algunas cosas, lo que ocasionó que un colega de Imamura llamado Fusakichi Omori, dejándose llevar por lo publicado en la noticia impresa, salió a desmentir y a desacreditar, pero no a los de la prensa sensacionalista, sino directamente a su colega Imamura, afirmando que los estudios de su colega carecían de fundamentos válidos y no poseían una estadística real, aseverando también que era muy poco probable que sucediese un terremoto con fuertes vientos que propagara un incendio. Siendo así que Omori quitó toda relevancia a las palabras de prevención de Imamura, haciendo que en lugar de ser tomadas en serio, sean ridiculizadas y dejadas de lado. Pero el tiempo se encargaría de demostrar quién verdaderamente tenía la razón. Años después de esta confrontación intelectual, sucedió lo que nos ubica en este puesto, el gran terremoto de Kanto. Algunos autores consideran que debería de denominarse como el gran desastre de fuego de Kanto, puesto que los registros indican que del total de víctimas, el 90% pereció presa de las llamas del incendio. Entonces, un sábado 1 de septiembre de 1923 a las 11:58 de la mañana, la región de Kanto, Japón, empezaría a ser víctima de un fuerte terremoto que, según se tiene registros, alcanzó una magnitud entre 7.9 a 8.2 en la escala sismológica de Richter, llegando a durar entre 4 a 10 minutos. Cuando inició este desastre telúrico, las casas y edificios que tenían una infraestructura débil fueron los primeros en desmoronarse. Y como en aquel momento muchas familias se encontraban aún cocinando, la gran mayoría hacían uso de una cocina tipo camado, sumado a que el material principal de la mayoría de las viviendas era la madera. Esto hizo que se empezara a generar incendios en algunos puntos de la ciudad. Conforme pasaban los segundos y minutos, las calles empezaban a tornarse temibles, con personas víctimas no solo del desastre que ocurría a sus alrededores, sino también del miedo y desesperación. No sabían a dónde ir, no sabían qué hacer, cómo salvarse de algo que parecía no terminar. Y a donde quieran que vayan, parecía no haber salvación, pues el terremoto no solo había dañado sus hogares, sino también estaba ocasionando grietas en el suelo, aberturas mortales, que también había dañado las tuberías principales de agua de la ciudad. Ante tal agonía de las personas, la naturaleza pareció mostrarse piadosa, y este fuerte sismo se detuvo. Pero al igual que los depredadores ante presas inofensivas y vulnerables, primero juguetean. Pronto mostraría su crueldad, pues si bien el fuerte movimiento telúrico había terminado, los hechos catastróficos aún no. Cuando el suelo dejó de temblar, no se podía ver bien por la gran densidad de nubes de polvo que había, y cuando éstas empezaron a disiparse, el panorama era devastador. Se podía ver un sinfín de hogares destruidos, personas sobrevivientes y otra gran cantidad que no. Pero lamentablemente, también se podía observar una gran cantidad de lugares que estaban en llamas. El cuerpo de bomberos hizo mantener y contener los incendios, pero pronto notaron que no había fluidez en el agua. Las tuberías principales de agua de la ciudad estaban rotas, y como una broma de mal gusto por parte de la naturaleza, se empezó a originar un tsunami con olas de casi 10 metros de altura, que golpeó la costa de Honshu, sumando más víctimas a este desastre. A la par, un tifón estaba causando que hubiera fuertes vientos. Esto provocó que el incendio se propagara con suma rapidez, siendo así que, con el pasar de los minutos, empezaron a surgir tormentas y remolinos de fuego. Por si esto fuera poco, mientras aquello sucedía,
se empezó a correr rumores entre las personas, rumores que buscaban culpabilizar a los coreanos de todo lo que había pasado y que estaban planificando aún más cosas, como el de incendiar más lugares, que estaban llevando gasolina para hacerlo, que iban a envenenar el agua y los alimentos, y que estaban abusando físicamente de las mujeres japonesas. Obviamente, estos rumores eran falsos. Se decía de que detrás de estos rumores estaban el gobierno, la policía y los militares, que, por odio a los coreanos, por temas diplomáticos de aquel entonces, consideraron que era una buena oportunidad de deshacerse de los coreanos, sembrando rumores falsos para generar confusión en la población, manipulando de esta manera e iniciar una persecución a los civiles coreanos por parte de los japoneses, donde se suscitaron actos de crueldad y muertes. En varias de estas persecuciones también participaron la policía, quienes hacían lo mismo, acabando con la vida de varios coreanos, pero también de chinos, quienes lastimosamente fueron confundidos con los coreanos. Dentro de toda esta masacre en Kanto, la policía y militares aprovecharon también en terminar con la vida de varios políticos opositores del gobierno, excusando de que esos políticos querían aprovechar el momento de conmoción nacional para atentar contra el gobierno. En esta acción se vio involucrado un niño, quien lastimosamente perdió la vida al ser víctima del atentado que estaba siendo llevado por parte de las autoridades. Esta acción hizo despertar al país. Se llegaron a realizar investigaciones, hubo encubrimientos, denuncias, acusaciones e indulgencias. Estos últimos hechos mostraron el aspecto más terrible de Japón, dejando ver un lado sumamente rencoroso y cruel de las personas. El incendio duró aproximadamente 2 días. Fue controlado el 3 de septiembre por la madrugada. La masacre que se realizó duró días. Entre el 5 al 16 de septiembre, la cosa empezó a detenerse al saberse lo del niño. Este desastre voraz, conjunto de múltiples hechos devastadores, tomó la vida de 105.385 personas, el cual el 90% fue producto del incendio. No se sabe con certeza cuántas víctimas coreanas fueron, puesto que el gobierno siempre ha intentado ocultar lo más que pueda esa información. Sin lugar a dudas, este hecho muestra que el ser humano puede llegar a ser más cruel que la naturaleza misma. Puesto 1. Pero el suceso más trágico que se lleva el primer puesto es uno que, a día de hoy, incluso, sigue causando enfermedades mortales y cobrándose vidas, pero no solo de humanos, sino también de la fauna silvestre. Posiblemente este siniestro sea ya conocido por varias personas que están viendo este video, pero si por alguna razón tú aún no lo conoces, este acontecimiento, permíteme que te cuente. Este suceso aconteció un 26 de abril del año 1986 en Ucrania. Su central se encontraba realizando un experimento de prueba de seguridad en su reactor nuclear de tipo RBMK, para que en caso de pérdida de energía puedan mantener en circulación el líquido de enfriamiento mientras activaban los generadores de respaldo eléctrico. Durante la ejecución de la prueba, no siguieron de manera rigurosa las medidas de seguridad, reduciendo la potencia por debajo del estipulado, y luego realizaron un aumento repentino de la potencia hasta el máximo, desencadenando una serie de reacciones al que el personal encargado no supo frenar, ni siquiera estabilizar, causando un sobrecalentamiento que terminó explosionando. Pero detallemos un poco esto. Este experimento no fue realizado por el personal que se tenía previsto inicialmente, sino más bien había sido realizado por un personal que no fue instruido adecuadamente para la ejecución de este experimento. Antes de lo sucedido, el día 25, ya se tenía previsto cómo y quiénes ejecutarían este experimento. Los encargados en una primera instancia
fueron los empleados del turno diurno, que fueron correctamente instruidos y ya conocían de antemano los procedimientos necesarios para realizar este experimento. Sin embargo, surgió un imprevisto, pues cuando empezó a reducirse la potencia para dar paso al experimento, otra planta de energía se había quedado fuera de servicio, así que se decidió postergar dicho experimento. Siendo así que aproximadamente a las 11:04 de la noche tuvieron la vía libre para reducir la potencia y retomar la ejecución del experimento. Pero este retraso fue grave, puesto que el grupo que fue capacitado para la realización de este experimento ya se había marchado hace muchísimas horas, e igualmente los del turno vespertino. Solo quedaba el turno nocturno, que no fue capacitado y no conocían los procedimientos adecuados como el primer grupo. El plan era que en un principio el experimento sea culminado durante el día y no por la noche, ya que el grupo nocturno no tenía experiencia. Solamente debían de regular y controlar el calor remanente que emitiera, mas no realizar el experimento. Al menos eso era lo que se tenía previsto en un comienzo. Aproximadamente a la medianoche con 5 minutos del 26 de abril, la reducción de la potencia en el reactor llegó a 700 megavatios. Algo ya previsto y que estaba dentro de lo planificado, pero debido a la producción natural de xenón 135, la potencia seguía disminuyendo, a lo cual esto se lo conoce como un proceso de envenenamiento del reactor por xenón. La potencia se hallaba por alrededor de los 500 megavatios y un trabajador del personal nocturno incrustó unas barras de control de manera poco certera. No se sabe por qué pasó esto. Tal vez fue por el pánico, o tal vez fue por la desesperación que le hizo operar de una manera inadecuada. Lo que pasó desde este punto fue una serie de reacciones que iban de mal en peor, tanto de la central como del personal que estaba a cargo. Una serie de reacciones que no se podían controlar y mucho menos frenar. Esa mala ejecución del trabajador, combinado con la intoxicación del reactor, ocasionó que la potencia cayera hasta aproximadamente los 30 megavatios, lo cual significaba que estaba exageradamente por debajo del estipulado como seguro para el experimento. Ante esta situación, el personal a cargo tomó la decisión de aumentar la potencia extrayendo manualmente las barras de control. Estas barras de control servían como un mecanismo de seguridad, porque al precisar su posición era una forma eficaz de controlar posibles reacciones de fisión que se puedan dar dentro del núcleo, pero al haber desactivado el sistema automático y al haber extraído gran parte de las barras de control de lo permitido, ocasionó que el reactor quedara inestable, lo cual aparentemente este grupo nocturno no era consciente. Al pasar los minutos, la potencia subió y se mantuvo entre 160 y 200 megavatios, pero dadas las acciones anteriores por parte del personal, contribuyó a un mayor envenenamiento por xenón en el núcleo del reactor, lo que imposibilitó aumentar más la potencia del reactor. Para intentar contrarrestar este efecto, decidieron extraer aún más barras de control. Todas estas decisiones provocaron mayor inestabilidad en la temperatura del núcleo. La sala de control acogió diversas alertas. Cuando consideraron estable la potencia a 200 megavatios, decidieron continuar. Activaron bombas anexas de agua, pero minutos después se dieron cuenta que al haber activado estas, la potencia del reactor disminuyó, optando por apagar 2 de las bombas de circulación y retirar aún más barras de control para cuidar así la potencia, pero a la vez estaban descuidando el margen de seguridad establecido. Estas decisiones llevaron a que el reactor sea extremadamente inestable, pues de las 211 barras de control del reactor, solo quedaban 8, ni siquiera era el mínimo, que eran 30. El sistema automático fue inhabilitado. Habían muchas acciones que constituían vulneraciones graves al reglamento de seguridad nuclear de la Unión Soviética. Siendo así que, a pesar de todo, decidieron seguir adelante y ejecutar el experimento. A la 1:23,
fue el minuto en el cual los llevó a ser escritos para la historia, tal vez no de la mejor manera, pero sí recordados. Este mortífero minuto, cuando decidieron ejecutar el experimento ya propiamente dicho, se encontraban activas 4 de las bombas de circulación principal, cuando lo normal es que de las 8 estén activas 6. Suspendieron el ingreso de vapor a las turbinas, funcionando estas solo por inercia, para que así el generador de la turbina alimente a las bombas de circulación principales, mientras se activaban los generadores de emergencia. Pero el impulso del generador de la turbina empezaba a disminuir, al igual que la energía que alimentaba las bombas de circulación. Entonces, la capacidad de refrigeración del agua se redujo, lo que hizo que se incrementara la potencia del reactor, lo que ocasionó que más agua se vuelva a vapor, elevando aún mucho más la potencia del reactor, experimentando un incremento de potencia efectivamente rápido que tomó por sorpresa a todo el personal, a lo cual atinaron por iniciar un apagado de emergencia del reactor, empezando a insertar todas las barras de control en el núcleo del reactor. Pero había un problema: el diseño de las barras de control. Estas barras de control poseían una punta de grafito que, primero, sustituía el refrigerante absorbente de neutrones por un grafito moderador, para recién luego introducir boro, que es un material que también absorbe neutrones, y que ralentizaría la reacción, pero en lugar de eso, provocó la aceleración de la reacción. Pues cuando el grafito hizo contacto con el núcleo, este se sobrecalentó teniendo un incremento masivo de energía, por encima de los 530 megavatios, aunque la última lectura en el panel de control fue de 33.000 megavatios, produciéndose así entonces la explosión de Chernóbil. Esta explosión provocó incendios y también hizo que se liberara grandes cantidades de componentes radioactivos, provocando una lluvia radiactiva, trayendo enfermedades y muertes, no solo a personas, sino también a los animales. Miles de personas se evacuaron, puesto que el viento arrastraba partículas radioactivas, dejando muchas de ellas a sus mascotas en el lugar, sin saber que serían sacrificadas por los soldados del ejército soviético para evitar una propagación radioactiva. Este accidente nuclear es considerado el peor de la historia, ubicado en el nivel 7 en la escala internacional de accidentes nucleares. Según informes y registros oficiales, en el momento del accidente fallecieron 30 personas, pero conforme ha avanzado los años, el número de víctimas por contaminación radioactiva ha ido incrementándose. No hay una cifra exacta, pues son muchas las muertes que, a día de hoy, aún se siguen dando. Chernóbil es una catástrofe nuclear que sigue cobrándose vidas, incluso en la actualidad. Si el video te ha parecido interesante, te agradecería mucho que le des un pulgar arriba. A través de esa forma me estarías apoyando bastante. Y no te olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas próximos videos. Este ha sido un top de 7 de las tragedias más devastadoras de la historia. Espero que el video haya sido de tu interés y nos vemos en el siguiente video. Gracias.